Compartíamos entre panelistas un dato que todas y todos apuntamos porque es muy sintomático de lo que estamos discutiendo hoy, y es que el 86% de las personas que son detenidas y a quienes se acusa de tráfico de fentanilo en Estados Unidos son estadounidenses, 9 de cada 10. De hecho, el punto 2 de los detenidos justamente en la zona fronteriza a quienes se acusa de fentanilo son personas externas, ¿no? Son personas migrantes, por ejemplo. ¿Qué nos dice este dato, Laura? Y lo sumo a esto que poníamos sobre la mesa, que viste tú también, Luis, que es como semántica, narrativamente, pues se niegan a aceptar que tienen una participación activa, no solo en el inicio de su crisis de consumo problemático, sino en toda esta etapa ahora de sobredosis. Es que justamente la narrativa es súper engañosa. Mira, cuando tú te pones a revisar los informes uno por uno, incluso los juicios, te das cuenta de la narrativa. Dice, por ejemplo, Ángel Velázquez, y dicen, un hombre con ascendencia hispana. No, pero cuando te pones a revisar, son ciudadanos norteamericanos. De hecho, el fentanilo, y está comprobado cuando tú revisas estadísticas y cuando revisas los informes, cruzan carros, muchísimos carros último modelo, por carriles de cruce rápido, el llamado Sentry o con Green Card. ¿Qué implica esto para la gente que vive en la frontera? Usted si está en Tijuana, por ejemplo, o en Juárez, quiere decir que te cobran una tarifa anual para dejarte pasar de manera rápida. Otra cosa que es el negocio de las garitas también por parte de Estados Unidos. Entonces, son ciudadanos norteamericanos que si bien vienen de México en muchos casos, la realidad es que son ciudadanos americanos. Y mira, a mí hay un dato que me parece súper revelador de ese 86%. Según la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, que es quien sentencia a la gente una vez que ella la detiene, la procesa y decide que es culpable, y lo quiero leer, son 3.365 sentenciados, de los cuales 2.910 son ciudadanos norteamericanos. Pero un dato que me parece súper relevante de esta misma comisión de sentencias es que casi 1,000 tenían más allá del college, que es allá como una carrera técnica, vamos a decirlo, y universidad. Es decir, esta narrativa de que son migrantes pobres, de que son criminales, pues es totalmente falsa si nos vamos a sus propias estadísticas. No sé, tú que estábamos platicando, Fabricio, ¿no? De este tema. Sí, de cómo pasa por las garitas, pasa por las aduanas y pasan, pues, ¿quiénes van a pasar por ahí? Pues los blancos, los ciudadanos norteamericanos, son los que pasan esto. Y una vez que llega a Estados Unidos, tienes algunos casos, digamos, muy significativos. Por ejemplo, en el 28 de enero de este año hay un decomiso de 130,000 pastillas en Las Rocallosas, en Denver. Y es un matrimonio norteamericano. ¿Qué era lo que pasaba con ese matrimonio? Pues habían sido desalojados de su casa por el problema de las hipotecas en Estados Unidos y se habían quedado sin trabajo. Entonces tienen de pronto esta oportunidad que les da algún conocido, pero eran universitarios. Y entonces dicen, bueno, vamos a pasar. Y empiezan a formar parte de esta red que se comunica por WhatsApp, que se comunica por TikTok, etcétera, que venden, digamos, en toda la Unión Americana y empiezan a solventar de una manera rápida sus deudas, etcétera. Y son detenidos con 130,000 pastillas, que es un montón de dinero en fentanilo. Pero ahí, digamos, ya vimos el consumo, la distribución, luego seguiría el lavado de dinero. El lavado de dinero, bueno, en Estados Unidos tú puedes depositar hasta $10,000, digamos, de un solo, sin comprobar nada. Se lava más o menos vía ese mecanismo, se cobra una comisión, la gente dice, bueno, sí, yo lavo el dinero, pero no cobro 3%, digamos. Entonces hay un montón de gente que está en la misma situación de pobreza o de problemas financieros en los Estados Unidos, que acepta, digamos, el lavado de dinero. Y finalmente el otro tema es el tema de las armas, ¿no? Donde si los norteamericanos dicen que ahorita ya no es tan cierto, Trump ha dicho que son 300,000 muertos al año por fentanilo, en realidad en su máximo, que fue el 2022, llegaron a 114,000. Y ahorita están en 58,000 según la DEA, que también la DEA hay que tomarla con un grano de sal, porque entonces la DEA diría, pues nuestro trabajo no ha servido de nada si sigue aumentando. Pero bueno, 58,000 de muertes por sobredosis de fentanilo en los Estados Unidos al año. Y aquí en México hay 38,000 muertos por armas de fuego que vienen en su mayoría de Estados Unidos. El 80% de las armas ilegales en México que se decomisan en operativos, etcétera, vienen de los Estados Unidos. Entonces, serían como, digamos, los 4 temas: consumo, distribución, lavado y armas.
como tendríamos que ver un problema que la verdad no es nuestro. Totalmente. Yo ahí pondría énfasis en lo que dices del cruce del aumento en muertes por sobredosis y la pandemia, porque es sintomático de varias cosas. El asunto de salud mental, o sea, lo decíamos, hay un acceso a juventudes, digamos, vía estas redes sociales que ya reportabas tú, Luis, pero hay un aumento, por ejemplo, en personas mayores de 50 años, que son quienes están padeciendo esta crisis laboral, de vivienda, que no pueden mantener a sus familias. Hay un consumo problemático en muchos exveteranos, por ejemplo, que no tienen atención a la salud mental, personas sin acceso a los servicios de salud, que tienen una adicción creada por las farmacéuticas y ahora tienen que recurrir a este tipo de mercados. Es decir, hay claramente una demanda generada por problemas de desigualdad y de falta de política pública, a diferencia, como bien decíamos, de una apuesta que se hace integral en países como México. Y justamente en la pandemia se lanzó con mucha más potencia esto que tú reportabas, Luis, que es más medicamentos para controlar pues la sobredosis, o sea, de plano ya no para evitar el consumo, sino para evitar la muerte. Es que yo creo que uno de los problemas que hay hacia el interior de Estados Unidos es que reaccionaron ante un problema que discutíamos, Luis y yo, sobre esta pieza, sobre cómo nombrar las imágenes que se viralizan, ¿no? Hablábamos sobre la crisis de los cuerpos, ¿no? Respetando a las personas. Pero fue evidente esa viralización. Pero si nosotros nos vamos a los datos, como decía Laura, por ejemplo, la pandemia de fentanilo detonó en 2015. Obama estuvo de 2009 a 2017, lo tocó la mitad del segundo periodo, pero en donde crece exponencialmente la crisis de fentanilo es en el primer periodo de Donald Trump como presidente. Él en 2018 hace una ley de apoyo a pacientes y comunidades, pero esta ley, de acuerdo a los datos, pues no fue suficiente para tratar de controlar la crisis de opioides. Pero sí hace falta decir que es en el primer mandato de Donald Trump una crisis que no fue atendida y que incluso personajes como Mike Vigil en notas anteriores reconoce que Mike Vigil es un exagente de la DEA que señala que no fue atendida a esta crisis. Entonces tenemos a un presidente en un primer periodo como Donald Trump que no atiende esta crisis y que está ya hasta estos días. Eso las autoridades hablan de un descenso o más que un descenso, de una meseta, ¿no? Desestabiliza. Pero ¿cuáles son los elementos para decir que eso? Pueden ser la naloxona como el elemento, pero también quizá las políticas públicas que se están desarrollando de manera binacional entre México y Estados Unidos, ¿no? Claro. Sí, o sea, el asunto ahí es que no, digamos, es una adicción. Ningún otro país en el mundo tiene ese nivel de adicción al fentanilo que tiene los Estados Unidos. De hecho, la mayoría de la producción de drogas va a Estados Unidos. Entonces, habría que revisar ahí cuáles son los problemas realmente que llevan a la gente a la adicción. En el caso del fentanilo, bueno, lo sabemos perfectamente, hasta hay varias series de televisión en estadounidenses. Estadounidenses. A mí me gusta Dopesick. Me parece que es como la mejor porque analiza, digamos, desde el punto de vista del médico del pueblo en Virginia que quiere curar el dolor de los mineros, ¿no? Que pues, han sufrido accidentes, entonces les duele. Hasta, digamos, este marketing que hizo la Purdue Pharma, que fue la que fue multada, digamos, por este marketing, de decir, esto no es adictivo y podemos aumentar las dosis y pueden ser estas pequeñas cápsulas que te puedes meter por la nariz si quieres. No es responsabilidad de la farmacéutica. Pero hay que decir también que, es decir, Purdue Pharma, que es, digamos, la representante de este mal de haber hecho adictos a los analgésicos opioides a unos buenos millones de estadounidenses. También hubo farmacéuticas como Janssen, como Johnson & Johnson, que produjeron sus propias marcas. La Purdue produjo el Oxycontin, que es el más famoso, pero es cierto, digamos, que Estados Unidos se provocó a sí mismo una crisis de analgésicos de adicción a los opioides, precisamente porque hay algo que está faltando ahí. Falta política pública, totalmente. Falta salud mental. Platicábamos fuera del aire, el 20% de los que tienen problemas de adicción al fentanilo, el 20% son atendidos por el sistema de salud en los Estados Unidos, el resto no.
Por supuesto, y que justo un dato que a mí me parece súper interesante cuando te pones a explorar esto también, es el hecho, por ejemplo, en el caso de los jóvenes y las redes sociales, que es algo que vamos a platicar más adelante, que lo abordas en el reportaje, es que, por ejemplo, muchos de estos jovencitos justo estaban tratando de comprar oxicodona, no estaban tratando de comprar fentanilo. Sin embargo, para abaratar los costos, por internet les venden algo que es falsamente oxicodona, pero no es oxicodona y claramente es fentanilo, ¿no? Pero realmente están tratando de suplir una adicción a otro fármaco que viene como comenta Fabricio, desde el tema de las farmacéuticas en Estados Unidos. Y eso desde el siglo XIX, ¿no? Justo el otro día platicábamos en 11 Noticias con el doctor Froilán Enciso y decía algo así como: el tema del narcotráfico es imposible de entender sin el imperialismo, ¿no? El prohibicionismo de los pueblos originarios, las farmacéuticas europeas, las farmacéuticas estadounidenses, La guerra del opio en China. Un ciclo que se repite y se repite. Pero además, por ejemplo, creo que uno de los temas que también tendrían que ponerse sobre la mesa desde mi punto de vista es que la economía estadounidense se sustenta mucho en la economía del narcotráfico, aunque les duela reconocerlo. Pero hay un dato que yo quisiera regresar, que creo que es muy importante, sobre las pandillas que discutíamos, sobre... el FBI señala que, por ejemplo, en Estados Unidos hay 33,000 bandas callejeras de motociclistas, ¿no?, que cometen delitos. Pandillas, motociclistas y delincuentes, los llaman ellos, ¿no? Son sofisticados, están bien organizados, utilizan violencia para controlar y usan armas, asesinan. Y entonces yo preguntaría, ¿eso no es un cártel desde su definición, ¿no? Es un poco para como dejarlo ahí sobre la discusión. Es que solo es cártel si eres moreno. Sí, tal cual, extranjero en general, ¿no? Porque han dirigido sus miras, digamos, ahora a todos lados menos a la propia. Hablábamos de Canadá y de China un poco, lo abordaremos también un poco más adelante, pero nunca con la severidad hacia América Latina. Hacia América Latina. Y ahora tenemos justo el tema, ¿no?, de la ley, del tema de designar a los cárteles como terroristas, que de la que vamos a platicar, pero que va totalmente ligado al tema del fentanilo, ¿no? Y que bueno, sabemos que también es una medida recaudatoria justamente para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.